¿Y si te dijera que mucho de lo que piensas, sientes y crees sobre ti mismo y el mundo no es más que una interpretación limitada de una realidad mucho más vasta? En este nuevo episodio vamos a continuar con el enfoque práctico de lo que hemos venido hablando en los primeros episodios de esta serie, comenzando con prácticas de meditación y entrenamiento de la mente. Entonces, en este episodio te invito a recorrer una síntesis poderosa de prácticas fundamentales para expandir tu mente, desarrollar claridad y cultivar una relación más sabia con tus pensamientos y emociones. Exploraremos 3 formas esenciales de trabajar con lo que surge en tu experiencia interna, desde observar sin juzgar hasta transformar activamente las emociones difíciles y darles un nuevo sentido. También hablaremos sobre cómo soltar el yo consciente, que es un concepto que trataremos en esta serie, conectar con la compasión genuina y descubrir la libertad que nace al soltar lo que crees saber. Todo esto no como teoría, de nuevo, sino como camino práctico hacia una mente más libre, clara y despierta. Este episodio es un pantallazo condensado, una puerta de entrada a un viaje más profundo que desarrollarás en tu vida cotidiana. Posteriormente a este episodio nos adentraremos en la meditación basada en la concentración en un objeto. Porque entrenar la mente no es solo meditar sentado, es vivir despierto con presencia y propósito. Entonces, veamos esto de una práctica condensada, ¿no? Ejercicios fundamentales que podemos hacer para entrenar nuestra mente. Y en este episodio lo que quiero hacer es presentar un pantallazo de las herramientas y técnicas esenciales, digamos, para fortalecer y expandir nuestra mente. Estos ejercicios y reflexiones te brindarán una visión general de lo que exploraremos en detalle a lo largo del resto de esta serie. Como cualquier viaje de autodescubrimiento y desarrollo personal, es fundamental comenzar con una base sólida. Aquí en este episodio, digamos, introductorio, para esto encontrarás una selección cuidadosamente elegida, digamos, de ejercicios fundamentales diseñados para cultivar como esto de la claridad mental, la concentración y la atención plena, entre otros elementos. Estas prácticas te brindarán una visión preliminar de las profundidades y posibilidades que están por venir a lo largo de esta serie. Ten en cuenta que estas primeras partes introductorias solo ofrecen un vistazo rápido de lo que te espera, ¿no? En los próximos episodios desglosaremos mejor cada uno de estos ejercicios y reflexiones en su esencia, propiciándote instrucciones claras y detalladas para que puedas experimentarlos en su plenitud. Además, también exploraremos las reflexiones y los conceptos clave que subyacen a cada práctica, ayudándote a comprender su importancia y su impacto en tu crecimiento personal. Entonces, te animo a que te sumerjas en cada ejercicio con una mente abierta y curiosa. Al comprometerte con ellos, descubrirás un vasto potencial dentro de ti mismo y te ayudará como a ir desbloqueando la capacidad de cultivar una mente más clara, enfocada y resiliente. Entonces, en primer lugar, vamos a ver 3 formas de trabajar con los pensamientos y las emociones. Hemos hablado anteriormente en los episodios de esto que no somos lo que pensamos que somos. Nuestro ser genuino no se puede concebir conceptualmente. Y esto lo abordamos en detalle anteriormente. Las etiquetas y las clasificaciones no tienen real trascendencia en este sentido, solo una ilusoria. Por eso
acercarnos a la experiencia directa tiene el potencial de liberarnos de nuestras propias trampas mentales. El tema está en que no solemos, trasladar esto al resto de nuestras vidas, sino que simplemente lo practicamos durante la práctica formal de meditación, por ejemplo. De la misma forma, el mundo no es lo que pensamos que es. Esta no es una afirmación respecto a que nuestros pensamientos o creencias sobre la realidad estén fundamentalmente equivocados, y lo vimos un poco en detalle anteriormente, sino que nuestra identificación con los pensamientos, creencias y conceptos erróneamente equipara el mundo con nuestra realidad conceptual. Las situaciones y problemas no son los que pensamos que son. Allí también hay un importante nivel de distorsión conceptual de lo que es a través de la forma en que organizamos, separamos, clasificamos y atribuimos causas a los eventos. El punto es que nuestros conceptos no son la realidad, no logran captarla en sus sutilezas, detalles y complejidades. El mundo es simplemente desbordante para la capacidad limitada de la mente humana. Por ello, debemos reducirlo a conceptos y pensamientos para poder trabajar con la experiencia, pero la realidad nunca es igual a lo que pensamos, por este nivel de complejidad y por cómo el marco y la mente conceptual organiza y clasifica el mundo. La simplificación, si bien es y ha sido muy útil, siempre ha estado plagada de errores, algunos de los cuales han resultado ser fatales para la paz, la felicidad y la sana convivencia, incluso entre los seres humanos. De lo conceptual, ya a nivel más macro y general, no solo surgen pensamientos, sino creencias que se arraigan en la sociedad en general, ¿no? Grandes corpus de creencias, filosofías, ideologías, religiones. Lo mismo se aplica respecto a lo que pensamos que somos. Esa narrativa nunca es nuestra naturaleza genuina. Pero existe otra forma completamente diferente de pensar, entre comillas, o más bien de conocer, que involucra yacer en la experiencia directa de las cosas, previo a la identificación con conceptos y pensamientos. Este proceso debe ser entrenado y ejemplarmente lo cultivamos a través de la meditación. Entonces, las siguientes prácticas fundamentales son habilidades para ejercer en todo momento, en cualquier lugar. Muchas veces simplemente estamos en un modo donde estamos pensando un montón de cosas sin saber qué estamos pensando. Un modo donde sentimos cosas sin prestar mucha atención a ello. Con la práctica del mindfulness, que destacaremos más adelante, veremos cómo cada vez somos más conscientes del hecho de que estamos pensando y sintiendo. Esta especie de metacognición, ¿no? Que no es conceptual, sino es experiencial en ese sentido. Cuando practicamos la atención plena, repentinamente notamos un pensamiento o una emoción que surge en la mente. Luego, un aspecto clave es qué hacemos con esto en el escenario de la vida real, una vez damos cuenta de dicha manifestación. Muchas veces simplemente meditamos y reconocemos un pensamiento, lo capturamos entre comillas en nuestra mente, no nos adentramos en él y simplemente lo dejamos ir. De modo que una vez que, en vez de engancharnos conceptualmente, la primera forma de lidiar con estas manifestaciones consiste en simplemente observar la experiencia del pensamiento más que su significado. O sea, cómo se siente un pensamiento directamente, las imágenes que implica. Podemos asociar sonidos, involucra sonidos o los suscita, etc. Y luego simplemente dejar que el pensamiento, la emoción se disuelva naturalmente. Esta es una forma, una de las formas de manejar los pensamientos y emociones. Otra manera es vivenciar nuestra realidad positiva. Esto es similar a la práctica que mencionamos en un episodio anterior de conectar con ese momento de disfrute sereno, solo que más específica para la emoción o pensamiento que estamos experimentando.
Con la ayuda de la visualización de lo que nos resulta importante en la vida y las pequeñas cosas que nos hacen feliz, ¿no? La idea es suscitar lo opuesto a las emociones negativas que estamos experimentando. Entonces, primero, contemplemos el pensamiento y la emoción en sí. Si sentimos tristeza, hagamos el intento de visualizar aquello que nos genera sensaciones de disfrute y placer. Si nos sentimos ansiosos o enojados, intentemos suscitar una respuesta de relajación, ya sea a través de la visualización o con las técnicas que trabajamos en el episodio anterior. Esto puede extenderse a muchas otras manifestaciones. Si sentimos desprecio por alguien, busquemos por un momento intentar ser compasivos con esa persona. Imaginemos sus circunstancias, sus problemas, su propio sufrimiento. Si pensamos que todo va mal, tengamos pensamientos de cómo todo va a ir bien. Este ejercicio no deja de tener sus dificultades. Y al principio puede que nos parezca difícil hacerlo. Cuando las emociones y los pensamientos son muy penetrantes, es difícil ponernos a generar su opuesto. Y está bien. Hay que destacar siempre que lo que sentimos, incluyendo la dificultad para hacer este ejercicio, está perfectamente bien. Así que relajémonos. Al principio puede resultarnos un poco artificial esta práctica, ya que no sentimos los pensamientos contrarios que estamos generando. Pero en la medida que practiquemos, se vuelve más fácil. Además que nos saca momentáneamente de la situación. Otro inconveniente que se puede tener es que en realidad nos valemos del mismo sustrato que nos afecta en primer lugar, ¿no? Los pensamientos y las emociones. Por ello, el ejercicio por excelencia es el comentado anteriormente, donde nos atenemos a contemplar la experiencia del pensamiento y la emoción en sí, de forma directa, no conceptual. Pero puede que para muchos también sea de gran utilidad este segundo enfoque, y en cierta medida, en cierta forma, complementario al primero. Entonces está bueno mencionarlo y lo quise traer aquí también. El último ejercicio de estas tres como primeras prácticas fundamentales conlleva más bien una planificación a futuro de hacer de la emoción o la dificultad un puente hacia el cultivo de algo bueno. ¿Qué queremos decir con esto? Si nos sentimos indignados frente al sufrimiento de los demás, por ejemplo, hagamos el esfuerzo de comprometernos con una causa benéfica. Ante la pérdida de un ser querido, valoremos su memoria y vamos a comprometernos a hacer algo bueno en su nombre. De esta forma, podemos darle un sentido positivo a las cosas negativas que suceden. Siempre tenemos este poder transformador. Simplemente hace falta llevarlo a la práctica. Como nota adicional, un nivel más para cultivar y meditar refiere al entendimiento que no somos nosotros los que pensamos todas esas cosas, ¿no? Esos pensamientos que tenemos cuando sufrimos, sentimos estrés o nos enojamos con alguien. ¿Qué queremos decir con esto? Que en realidad somos más bien como víctimas pasivas de los pensamientos. Esto un poco lo comentamos en uno de los episodios anteriores. Creyendo que somos nosotros quienes genuinamente estamos generando estos pensamientos. Yo puse el ejemplo de, la configuración, por ejemplo, depresiva. Hay una serie de pensamientos que son comunes en todas las personas que tienen depresión. Entonces, esto nos habla de que no somos nosotros como identidad lo que estamos realmente generando, creyendo esos pensamientos, sino que es un síntoma como quien tiene gripe de una enfermedad subyacente, como un virus o algún problema subyacente, pero no es parte de nosotros como identidad, ¿no? Si, por ejemplo, inducimos en una persona un estado de ánimo positivo, es más probable que al pedirle que piense sobre su futuro, piense cosas positivas. Si por el contrario inducimos un estado de ánimo negativo,
es más probable que piense cosas negativas. De esta forma, nos encontramos creyendo que somos nosotros quienes genuinamente pensamos lo que pensamos, como si fuéramos seres incrustados en nuestro cerebro haciendo las conexiones y generando los pensamientos, cuando en realidad los pensamientos en cierta forma simplemente se gestan y surgen por las más diversas razones, de las que solemos ser muchas veces absolutamente inconscientes. Esto tampoco es un punto en contra del libre albedrío, y lo hablaremos más en detalle a futuro, pero sí hay que tenerlo presente, de que muchos pensamientos surgen de nuestra conciencia sin nuestro control y vienen a raíz de otras razones y causas, más que ser una manifestación de nuestra genuina identidad, de lo que nosotros realmente creemos y pensamos de las cosas. Por lo que cuando contemplamos este hecho y aprendemos a percibir los pensamientos como simples pensamientos que nada más surgen como tales, más que como partes genuinas de nuestra identidad o fruto, digamos, de nuestro libre albedrío, incluyendo nuestros juicios y creencias sobre las cosas, adquirimos un grado de libertad, ¿no?, como sin precedentes. Pero veremos más en detalle este último punto cuando hablemos más adelante en esta serie sobre el tema del libre albedrío y la libertad. Entonces, un segundo como apartado de ejercicio: dejar de lado nuestro yo consciente. Me gusta usar esta frase de yo consciente, dejar de lado nuestro yo consciente. Dejar nuestro yo consciente no significa dejar que afloren cosas inconscientes, sino descansar como en el fluir natural de las cosas mientras contemplamos la cualidad directa, no conceptual, de la experiencia. Por ello, este ejercicio consiste en relegar de la inercia de querer que las cosas sean de una determinada manera. Esto un poco lo hemos hablado anteriormente. Esto lo podemos hacer en cualquier momento. Podemos hacer una pausa de nuestra búsqueda anhelante de experiencias y cosas. Puede ayudar a hacer un pequeño esfuerzo de dejar la mente en blanco, ¿no?, para silenciar un poco el ruido de nuestra cognición que nos hace pensar que hay alguien allí pensando todo el tiempo, ¿no?, las cosas que pensamos. Con un pequeño esfuerzo podemos dejar de lado nuestro yo, en el sentido, ¿no?, es similar a poner como esto, ¿no?, la mente en blanco para con nuestros deseos y preferencias, aunque sea por un momento, para ayudar a simplemente ser y dejar que el mundo sea. El paso siguiente es simplemente apreciar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y contemplar las sensaciones internas que tengamos. Esto no es, digamos, erradicar nuestra voluntad, nuestros deseos genuinos de cosas que nosotros queremos hacer en el mundo, ¿no? Es simplemente una forma para conectar con este estado que es quizás un poco más natural, ¿no?, donde las cosas simplemente ocurren, incluyendo los pensamientos y emociones, que simplemente se manifiestan en buena parte sin nuestro control. Esto también es dejar que el mundo sea lo que es. Cuando surja algún pensamiento o emoción, observamos y dejamos que sea. El punto no es dejar de actuar en el mundo y dejar de cambiar las cosas que nos parecen que debemos, ¿no?, luchar por cambiar y mejorar, sino interrumpir este círculo vicioso de resistirnos a la insatisfacción o al sufrimiento cuando la experiencia no es como queremos que sea, ¿no? Si salimos a la calle y nos encontramos que hay caos en el tránsito y no vamos a llegar a tiempo al trabajo, estar resistiendo, ¿no?, como esa sensación de insatisfacción, de, ¿no?,
queriendo que esto no sea así, que la realidad sea diferente, solo estamos agregando un sufrimiento innecesario, ¿no? Por eso esto es un esfuerzo como de volver a ese estado natural de dejar que las cosas ocurran, porque así es como están ocurriendo y no las podemos cambiar inmediatamente. No podemos hacer algo necesariamente en este momento que podamos modificar esa situación. Entonces le estamos agregando innecesariamente un malestar que no tenemos forma de cambiarlo. Sí, lo que podemos hacer es regular nuestra respuesta a lo que está sucediendo, que ese es el punto. Entonces, cuando surge algún pensamiento o emoción en este sentido, observamos y dejamos que sea. Este ejercicio trata de que seamos uno con el mundo, ¿no? Uno con el mundo, uno con la experiencia, sin forzar una realidad distinta. Aceptar lo que es porque es lo que naturalmente surge sin nuestro control y está bien hacer las paces con ello. En cierta forma es un esfuerzo consciente de dejar a un lado lo que queremos que sea y simplemente hacer olvido, ¿no? Como si por unos momentos no hubiera como este yo que está constantemente queriendo que la realidad sea distinta, ¿no? Como que no hubiera nada que quisiéramos que sea de otra forma. Soltarlo. Dejar de ver el mundo en relación con metas y rechazos y volvernos uno con la realidad. Es todo como del Tao, como el camino natural de las cosas y descansar en ello, sin pretender instalar nuestro propio orden preconcebido en la realidad, que muchas veces es una causa perdida, ¿no? Como este ejemplo de, bueno, no vamos a cambiar nada cuando nos encontramos con el caos del tránsito y sabemos que vamos a llegar tarde al trabajo. Apreciemos la liberación y relajación que nos genera. Una vez que conectamos con esto, nos genera una increíble liberación y relajación. Soltemos la tensión constante de que las cosas no están siendo como queremos. Dejemos que las cosas se manifiesten como son y volvámonos ellas, al sumergirnos en la experiencia directa y que en definitiva somos a nivel de la conciencia. Otro tema importante es el de la compasión hacia otros y hacia nosotros, que lo quiero mencionar aquí brevemente, si bien vamos a profundizar más adelante en este tema, como una condensación de estos ejercicios que haremos a futuro, ¿no? Pero para tenerlo presente. No solemos percibir que en el fondo de cada ser humano, digamos, existe el potencial de la bondad y la compasión. Pero si miramos cuidadosamente, está allí presente siempre. Lo que sucede muchas veces es que ignoramos los medios y formas adecuadas para manifestar ese potencial, al punto de terminar dañándonos nosotros mismos y dañando a los demás. En el fondo de la malicia lo que hay es ignorancia y determinismos. Cuando comprendemos eso profundamente, realmente el odio pierde sentido y nos invade una impetuosa necesidad de manifestar compasión. La compasión es ese anhelo de que las personas y todos los seres se vean liberados del sufrimiento y sus causas. En general, somos muy críticos con nosotros mismos y con los demás. Parece obvio, pero no reflexionamos lo suficiente al respecto. La compasión, además de ser una actitud mucho más sana, naturalmente nos hace más felices que respuestas como el odio, la envidia, la crítica o los celos. Entonces, las prácticas orientadas a trabajar estos aspectos como la meditación de bondad amorosa y la autocompasión, la vamos a abordar más adelante, si la vamos a describir bien en detalle. Particularmente cuando abordemos la práctica de la meditación meta, que mencionamos en los episodios anteriores también, muy por arriba. Como siguiente ejercicio, quisiera abordar el tema de meditar sobre la intrascendencia de las cosas. Este punto también será abordado con más detalle más adelante, cuando hablemos de un tema general que nos va a llevar más de un episodio, que es
la esclavitud del prestigio y el sentido, que es algo que vamos a hablar más adelante, llevado a la práctica, muy resumidamente, consiste en darnos un tiempo cada tanto para tener una actitud examinada sobre la impermanencia de las cosas. Pero no se trata solo de meditar sobre cómo todas las cosas dejarán de ser, sino sobre cómo las cosas no tienen la importancia sobredimensionada que les damos. Nuestro trabajo, el éxito, el prestigio, los bienes materiales, las obras que creamos, incluso momentos de sufrimiento puntuales, etc. Todo tiene un carácter profundamente efímero frente a la inmensidad y vastedad del universo, del cosmos y del tiempo. El ejercicio es quedarnos con esto y vivenciar esta intrascendencia. Nosotros vamos a hablar más en detalle respecto a esto y entender, ¿no?, los puntos grises, lo positivo de tener una visión diferente y de entender la trascendencia y no caer en cuestiones como el nihilismo, ¿no? Por eso lo vamos a hablar con detalle. No se trata de la negación del valor de lo que hacemos, sino que apunta a trabajar el apego a las cosas para reforzar en realidad en última instancia el valor de la vida, y lo veremos con detalle más adelante. Podemos aprovechar los momentos donde más nos estamos apegando a ciertas cosas para, ¿no?, restarles como esa importancia que le damos y relajarnos con ello y quitar ese sentimiento como de urgencia y exaltación del yo asociado a esto. Este es un ejercicio clave para aprender la cualidad de la humildad a la que nos lleva inevitablemente la naturaleza del universo mismo. La humildad en cuanto a entender que no sabemos todo, que necesitamos aprender mucho, que necesitamos trabajar con nuestra racionalidad, de que no tenemos todas las respuestas. Y al mismo tiempo podemos valorar el hecho de que tenemos la capacidad racional para entender el mundo. Otro ejercicio de estos ejercicios condensados de este episodio es lo que denomino dejar ir lo que sabemos. Este ejercicio es similar a dejar ir nuestro yo consciente, pero consta de relegar por un momento el conocimiento que tenemos para abrirnos al mundo tal cual se nos presenta. Como dice un viejo Koan Zen, no saber es lo más íntimo. Generalmente nos apegamos al conocimiento adquirido, actuando y pensamos como si supiéramos lo suficiente o demasiado sobre las cosas, pero la duda y la apertura hacia el no saber, por sobre la certeza de la creencia, nos abre a un mundo mucho más flexible, donde podemos paradójicamente aprender más y mejor, a la vez que nos acerca a la verdad subyacente. En general, nuestro conocimiento es pobre y plagado de errores e inexactitudes. Entonces, no saber es lo más íntimo, no solo porque nos habla de la experiencia no conceptual, directa, digamos, de nuestra naturaleza, sino porque es lo que más se acerca en última instancia a la verdad. A su vez, en el fondo, la realidad es un gran misterio, ¿no? La experiencia directa no tiene como una explicación. O sea, sin adentrarnos en el mundo conceptual y científico, digamos, no hay nada que podamos decir, por ejemplo, sobre un color. ¿Qué es un color? ¿Qué es una silla? En su sentido experiencial. ¿Qué es el mar? ¿Qué es un árbol? En el mismo sentido. Cuando contemplamos la experiencia en sí misma, descubrimos que es algo, de cierta forma, completamente misterioso, de lo que no podemos decir mucho, no podemos decir que es un color, más allá de sus asociaciones conceptuales, digamos, cuando nos atenemos a la experiencia en sí. La sabiduría ilumina mediante el no saber. O sea, desde nuestra naturaleza primordial no hay conocimiento a ser conocido, solo un vasto
misterio. Cuando hacemos caer el velo de lo que pensamos saber, de lo que creemos, todo se vuelve mucho más claro y ligero y nuestro malestar tiende a desaparecer. Por eso el ejercicio a practicar en cualquier momento, pero sobre todo cuando tenemos ciertos problemas que reclaman nuestro conocimiento previo, es tratar de dejar ir lo que sabemos, así sea por unos momentos, para abrirnos a la posibilidad de una verdad más profunda. Hagamos una pausa y por un momento aproximémonos a una situación o problema como si hubiésemos perdido nuestro bagaje de conocimientos. Si tenemos una posición firme sobre algo, hagamos de cuenta que se ha esfumado y que lo que creíamos saber puede no ser cierto. Y así abrámonos a un nuevo enfoque sobre cómo percibimos las cosas. Entonces la próxima vez que pienses en tus problemas o evalúes una situación como difícil o problemática y estés abrumado, descansa por unos instantes en la suposición de que realmente no sabes qué es lo que pasará, que no sabes realmente de qué se trata el asunto, que directamente no sabes y consecuentemente no tienes nada más por hacer, digamos, en estos momentos. Trata de ampliar esos momentos a las distintas problemáticas complejas que consideras. Este hacer de cuenta que no sabemos u olvido consciente tiene la cualidad justamente de sacarnos de forma rotunda del mundo conceptual para pasar a experimentar las cosas tal cual se dan, sin pretender nada en particular. Es un gran aliado en momentos que consideramos difíciles. Este ejercicio puede no resultar fácil, sobre todo si implica dejar de lado nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestras creencias religiosas y culturales, ¿no? En general. Pero es un ejercicio de extrema importancia para cultivar sabiduría y bienestar. En este sentido, lo que pensamos de una situación o de múltiples circunstancias naturalmente se siente muy real. O sea, lo vivenciamos con la cualidad de que es algo cierto. Y cuando pensamos en lo equivocado de las creencias de otras personas, no nos percatamos de que ellos viven sus pensamientos como verdades grabadas en piedra. Y nos decimos a nosotros mismos, si solo pudieran desapegarse y desconectarse por un momento de esas afirmaciones, podrían ver cómo el mundo realmente es. Pero ese trabajo no lo hacemos siquiera nosotros mismos para con nuestras propias posturas. Asumimos por defecto que la forma en que vemos una situación es correcta, que lo que pensamos es un problema es realmente un problema. Entonces, desconectémonos por unos instantes de esa modalidad y preguntémonos, ¿es realmente el mundo así como lo pienso? ¿Puedes estar convencido que sí? El ejercicio no se trata de reafirmar o no tus creencias, sino de dejar de lado la convicción y observar la realidad como si no supiésemos la respuesta. Vivenciar la realidad desde este enfoque tiene el potencial de ofrecernos mayor objetividad e insights sobre la naturaleza de las cosas, sobre una realidad que es no conceptual, a la vez que nos ayuda a cultivar mayor sabiduría. Entonces, digamos, por último, quisiera remarcar un último ejercicio que lo denomino empezar de nuevo. Empezar de nuevo está relacionado con la mente de principiante que comentamos anteriormente en otro episodio, pero concretamente implica parar y empezar de nuevo respecto a nuestros pensamientos y emociones. ¿Sucedió algún hecho puntual y nos quedamos enroscados con ello? A pesar de que ya pasó y no nos aporta nada, ahí es cuando podemos empezar de cero. Realmente, el torbellino emocional que tenemos ya puede ser cesado si hacemos el esfuerzo de decirnos a nosotros mismos, comencemos nuevamente. Algo así como arrancar el día de nuevo. Lo que no nos percatamos es que de hecho ya estamos en lo nuevo. Solo que nuestra mente se queda en el pasado. Es difícil realmente contemplar y vivenciar el hecho de que lo que ya ha sucedido ya no existe.
O sea, literalmente no existe. Y el futuro tampoco. Una cosa es pensarlo, pero otra es vivenciarlo. Esto último lo podemos entrenar al comenzar de nuevo. Todos tenemos como este poder. Lo que pasó ya se encuentra en el pasado. Pensemos cómo sería nuestro día si estuviéramos hoy enganchados con un evento concreto de hace un mes. ¿Por qué no lo estamos ahora, pero sí durante el resto del día del momento en que ocurrió? Es verdad que hay una cuestión que tiene que ver con el procesamiento del hecho, el procesamiento emocional que vimos en un episodio anterior, pero también debemos entender que podemos hacer un pequeño cambio de perspectiva, sobre todo para eventos menores, que ayuda muchísimo. Puesto que, digamos en sí, tanto si el suceso fue hace 5 minutos, un día o un mes, ya fue, ya no existe. De nuevo, el hecho de no anclarnos en el pasado puede ofuscar el hecho de que también necesitamos procesar emocionalmente los acontecimientos. Que algo malo haya ocurrido y que al minuto siguiente estemos en un estado de paz está más cerca de la psicosis que de una actitud saludable, podríamos decirlo, ¿no? La cuestión en realidad es no echar leña al fuego. O sea, darnos tiempo para sentir las emociones, ¿sí? Pero seguir. También podemos, al revés, cometer el error de confundir la reflexión sobre las vicisitudes con una mayor capacidad para controlarlas, tal como mencionamos también en otro episodio. Pero pensemos por un instante, ¿todas las vueltas que le hemos dado a las cosas han hecho que manejemos mejor las situaciones futuras? ¿No? Las que se nos han presentado luego. ¿Nos ha ayudado a prevenirlas o controlarlas? No parece que sea así la mayor parte del tiempo que dedicamos a rumiar sobre los problemas. Una historia zen cuenta sobre dos monjes, ¿no? Uno mayor que otro, que viajaban juntos cuando en un momento llegaron a un río con una fuerte corriente. Y mientras los monjes se preparaban para cruzar el río, vieron a una mujer que también intentaba cruzar. La joven preguntó si podían ayudarla a cruzar al otro lado. Pero los dos monjes se miraron porque habían hecho votos de no tocar a una mujer. Nunca. Luego, sin mediar palabra, el monje mayor cargó a la mujer, la llevó al otro lado del río y la colocó, ¿no?, suavemente al otro lado y continuó con su viaje. El monje más joven no podía creer lo que había pasado, ¿no? Luego de unas horas, sin decirse una palabra, finalmente el monje más joven no pudo contenerse por más tiempo y soltó, ¿no? Como monjes, dijo, no se nos permite tocar a una mujer. ¿Cómo pudiste llevar a esa mujer sobre tus hombros? El monje mayor lo miró y le respondió, hermano, yo la dejé al otro lado del río. ¿Por qué tú todavía la estás cargando? Entonces, ¿con qué frecuencia cargamos con lo ya sucedido? Con la cólera, con el resentimiento, cuando todo ha pasado. Todos tenemos el poder de empezar de nuevo y optar por dejar ir lo que ya no nos sirve y concentrarnos en el momento presente. Entonces hagamos el ejercicio de contemplar el hecho de que el pasado dejó de existir y que el futuro, sea lo que sea, aún no existe. Anclar esto en la conciencia cuesta trabajo, pero podemos practicarlo cuando más lo amerite. Quedarnos atrapados en lo que pasó o en lo que quizás pueda pasar es una decisión que puede trascenderse. El enojo que podemos llegar a sentir por algo tiene el poder de desvanecerse una vez desaparece ese factor. En vez de quedar, digamos, como resonando en nuestras cabezas por tenerlo enganchado en nuestra mente, ensayando como las distintas situaciones que ahora ya no tienen sentido. De esta forma tenemos el poder de empezar de nuevo nuestro día genuinamente, cada momento. Allí hay un balance de actitudes. Debemos ensayar posibles actitudes de cara a un plan de trabajo futuro, pero la realidad es que la mayor parte de nuestra vida mental es totalmente innecesaria, ¿no? Todos estos pensamientos
que no hacen más que ni siquiera nos hablan de la verdad y no hacen más que agregar sufrimiento innecesario, que no contribuyen en nada a nuestro bienestar. Todo esto siempre va entrelazado a aprender a vivir anclados a la experiencia concreta de nuestra conciencia y no tanto en el plano conceptual. Esto implica dejar de lado los pensamientos, conceptos, juicios, esperanzas, miedos, etc. y atender a la experiencia directa de las cosas, al menos en buena parte de nuestro tiempo o en los momentos que podamos. Naturalmente, gran parte del tiempo tendremos pensamientos, haremos juicios e interpretaremos el mundo de cierta forma. Desarrollar una mente contemplativa no implica negar estos eventos, sino percibirlos desde un plano no conceptual, o sea, observar el pensamiento en sí previo a la identificación conceptual y la narrativa rumiante que suele conllevar. Y con el tiempo desarrollar la sabiduría para ver cuándo quizás sí es necesario reflexionar conceptualmente sobre algo y traer a colación los conceptos, ¿no? Para tareas concretas, para el ámbito de nuestra vida laboral, por ejemplo, etc. Entonces, habiendo visto esta condensación de ejercicios, como para ir preparando, digamos, y trabajando la práctica contemplativa, en el próximo episodio vamos a ver la meditación enfocada en un objeto. Haremos un ejercicio de respiración, de meditación con respiración, y haremos un ejercicio de escaneo corporal. Así que el próximo episodio va a ser 2 ejemplos puramente prácticos que lo vamos a hacer a través de meditaciones guiadas. Así que los espero en el próximo episodio.